In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. El Evangelio de la Misa de este día está tomado del capítulo 4 del de San Juan. En aquel tiempo había un hombre enfermo llamado Lázaro en Betania, pueblo de María y de Marta, su hermana. María era aquella que derramó sobre el Señor un licor odorífero y le enjugó los pies con sus cabellos. Y Lázaro, su hermano, el que estaba enfermo. Enviaron sus hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Oído esto por Jesús, le respondió: Esta enfermedad no es para que muera, es sí para la gloria de Dios y a fin de que sea glorificado el Hijo de Dios. Amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Después de haber sabido que Lázaro estaba enfermo, permaneció todavía 2 días en el mismo lugar, y después dijo a sus discípulos: Volvamos otra vez a Judea. Dijeron entonces los discípulos: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y otra vez vuelves allá. Respondióles Jesús: ¿Por ventura no tiene el día 12 horas? Si alguno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, mas si camina por la noche tropieza porque le falta la luz. Así habló y después les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo del sueño. Dijéronle pues sus discípulos: Señor, si duerme, él saldrá de la enfermedad. Quería decir Jesús de su muerte, aunque ellos juzgaron que hablaba de un simple sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro no haber estado allí por vosotros, para que creáis. Pero vamos allá. Al oír esto, Tomás, llamado también Dídimo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. Llegó pues Jesús, y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba enterrado. Distaba Betania cerca de 15 estadios, como media legua poco más de Jerusalén. Muchos de los judíos habían ido a ver a Marta y a María y consolarlas por la muerte de su hermano. Inmediatamente que Marta oyó que Jesús había llegado, le salió al encuentro. María permaneció quieta en la casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieseis estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidiereis a Dios os lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le respondió: Yo sé que resucitará en el último día, al tiempo de la resurrección. Entonces le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun cuando hubiere muerto, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor, le dijo ella. Yo he creído que vos sois el Cristo, Hijo de Dios vivo, que ha venido a este mundo. Y habiendo dicho esto, se fue, y silenciosamente llamó a María, su hermana. El maestro le dijo: Está ahí y te llama. Ella apenas lo oyó, se levantó inmediatamente y le salió al encuentro. Aún no había llegado Jesús al castillo, sino que permanecía en el sitio en donde Marta había salido a encontrarle.
Los judíos que estaban en la casa con María consolándola, habiendo advertido que se había levantado con tanta prisa y que había salido, la siguieron diciendo: estaba al lugar de la sepultura para llorar ahí. Habiendo pues María llegado a donde estaba Jesús, apenas le vio, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieseis estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viéndola Jesús llorar, y que los judíos que venían con ella también lloraban, se estremeció su espíritu y se conmovió dentro de sí, y enseguida dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Dijéronle: Señor, venid y vedlo. Entonces Jesús derramó lágrimas. Viendo esto, los judíos dijeron: He aquí hasta dónde le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: El que ha abierto los ojos a un hombre ciego de nacimiento, ¿no podía haber impedido que éste muriese? Jesús, pues, estremeciéndose de nuevo dentro de sí mismo, fue al lugar de la sepultura. Era pues una cueva abierta en la peña, y la habían cerrado con una piedra. Quitad la piedra, dijo Jesús. Señor, le dijo Marta, hermana del muerto, comienza ya a arrojar hedor, porque hace 4 días que está enterrado. Jesús le repuso: ¿No te he dicho que si creyeres verías a Dios glorificado? Quitaron pues la piedra, y levantando Jesús los ojos dijo: Padre mío, yo os doy gracias porque me habéis oído. Bien sabía yo que siempre me oís, pero lo que he dicho ha sido en consideración a la multitud que está alrededor de mí, a fin de que crean que vos me habéis enviado. Después de haber proferido estas palabras, clamó con un tono de voz muy alto: Lázaro, sal fuera. El que estaba muerto salió inmediatamente con las vendas que le ligaban los pies y las manos, y con el lienzo que le cubría el rostro. Desatadle, les dijo Jesús, y dejadle andar. Gran número de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María, y que eran testigos de lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Meditación. Punto primero. Considera que por más crueles que sean los sobresaltos que acometen en la muerte y los dolores que se sienten en aquella última hora, nada hay más duro, nada atormenta tanto a un pecador moribundo que los vivos y amargos sentimientos que experimenta poco antes de expirar. Durante la vida, la fe de la mayor parte de los cristianos y sobre todo de los libertinos está medio extinguida. Creen, es decir, no caen en los errores hasta el punto de ser infieles, pero creen tan débilmente que apenas pueden llamarse cristianos. En la muerte desaparecen todas las preocupaciones. Las pasiones más fuertes se extinguen. La fe se despierta y hace ver las verdades más terribles con tal claridad que no es posible dudar ya de ellas. Pero, oh Dios, qué sentimientos y qué temores nacen de estas luces. Se conoce entonces sensiblemente para qué fin vivíamos sobre la tierra. Dios solo, sí, Dios solo debía ser el objeto de mi culto. Qué sentimiento haber servido a otro Señor, haber amado a otro objeto, haber seguido a otro guía que a Él. Me sobraban motivos para no haberme engañado. Mi razón me hacía ver bastante lo que debía hacer. Mi reposo estribaba en mi regularidad y mi interés en el cumplimiento de mis deberes. Qué consolatorio sería para mí si hubiese pasado mis días en el servicio de un Señor tan bueno. Qué de poderosas solicitaciones, qué de gracias, y no me he decidido a servirle. He mirado a sangre fría a mi Dios, expirando por mí en la cruz. Todos sus beneficios no han podido vencer mi indiferencia. No he querido amarle, y yo muero. ¿Había alguna cosa capaz de entrar en concurrencia con un Dios? ¿Tenía yo 2 señores a quien servir? Y aun cuando hubiera tenido 2, ¿a quién debía la preferencia? Muy desgraciado es aquel a quien no le basta un Dios. Yo soy este desgraciado porque me ha dado ganas de serlo y yo muero. Pero ¿en servicio de quién he pasado yo mis días? ¿Y qué ventaja he sacado de haber servido al mundo? Disgustos infinitos, penas continuas, sudores infructuosos, servidumbre cruel, yugo abrumador.
vida consumida y pérdida en la amargura. Y de todo esto, ¿cuál ha sido la recompensa? Sentimientos desesperantes, una muerte espantosa, una desgraciada eternidad. Ah, Dios mío, ¿es todo esto verdad y hay pecadores en el mundo? Punto segundo. Considera qué pesar será para nosotros el percibir que todo lo que nos ha espantado, lo que nos ha disgustado del servicio de Dios no era más que una pura fantasma. Era el respeto humano y entonces se verá cuán vano era y cuán ridículo era el trabajo. ¿Podía yo ignorar que Jesucristo asegura que su yugo es suave y su carga ligera? Yo veo ahora, dirá el moribundo, que he tenido más que sufrir viviendo licenciosamente que cuanto hubiera sufrido llevando una vida cristiana. Yo veo ahora mi tontería, me carcome el pesar, pero ya no hay tiempo de reparar mi falta y yo muero. He descuidado enteramente mi salvación, los negocios temporales, los placeres, el juego, los espectáculos han absorbido todo mi tiempo. Yo he juntado grandes bienes. ¿Y para quién? Yo me he divertido, yo he pecado, y yo muero sin haber hecho penitencia. Muero, y voy a ser condenado al fuego eterno, condenado a sufrir por toda la eternidad el rigor reunido de todos los suplicios. Oh, qué desesperación y qué sentimiento. Movido por la lectura de aquel libro de piedad, sobresaltado por aquel accidente, convencido, desengañado por aquellas reflexiones tan concluyentes, tan verdaderas, ejecutado todavía más por la gracia, yo había formado el designio de mi conversión, había hecho el plan de ella. ¿Quién me ha impedido su ejecución? Aquel amigo, aquellos compañeros libertinos, el temor de pasar por devoto, el mal ejemplo. Y por amor de un amigo, de un libertino, de un atolondrado me he condenado. ¿Quién puede comprender el rigor de este despecho, de esta rabia? Honores que me habéis deslumbrado, adornos que me habéis costado tanto, placeres que me habéis hecho gemir tantas veces, alegrías mundanas seguidas de tantas lágrimas. ¿Cuántas veces os he condenado? ¿Y por qué no he obrado conforme a mis propios sentimientos? Oh, si yo hubiese seguido el ejemplo de aquella persona tan virtuosa, que más sabia que yo, no ha esperado a la muerte para arrepentirse. Si a lo menos me hubiese convertido un año hace, 6 meses ha, cuando estaba yo espantado leyendo estas verdades terribles, yo podía haberlo hecho entonces. Nada me hubiera sido más fácil de hacer, pero no quise y muero con este sentimiento. Qué sentimiento tan inútil y tan desesperante, Dios mío. Horrible suplicio el verse cargado de crímenes en el momento en que se va a comparecer delante de vos. Si a lo menos pudiese uno atribuir su desgracia y sus extravíos a una causa extraña, pero no puede menos de verse que es uno mismo solo el artífice de su pérdida. Se ve y se verá eternamente que se ha condenado uno por haber preferido un miserable libertinaje de algunos días a una felicidad llena, satisfactoria y eterna. Mi dulce Jesús, que me concedéis la gracia de que haga aquí todas estas reflexiones, no permitáis que algún día me sirvan de motivo para un nuevo sentimiento, pero ya sé el medio de agotar la fuente de ellos, que es convirtiéndome inmediatamente. Dadme, Señor, la gracia para hacerlo y que no lo difiera un solo momento. Conservad, Señor, mi corazón en la inocencia por medio de una fidelidad inviolable en guardar vuestra santa ley, para que así no me vea yo entregado a tan crueles desesperaciones en el fin de mi vida. Señor, ved aquí que aquel que amáis con tanta ternura, hasta haber dado vuestra sangre por él, está peligrosamente enfermo. Propósitos. Lázaro, atacado de una enfermedad mortal,
Lázaro muerto y enterrado de 4 días, de modo que ya apestaba. Marta y María que ruegan al Salvador y le representan el triste estado a que se ve reducido aquel a quien amaban. Las lágrimas de Jesucristo sobre el sepulcro del muerto, señales de su compasión y de su ternura. Su resurrección, en fin, precedida no solo de emoción, sino también de suspiros y de estremecimientos interiores. Todas estas circunstancias tan detalladas que con tanta minuciosidad ha procurado indicar el evangelista, son otros tantos rasgos bien marcados del cuadro de un pecador que envejece en el pecado de hábito. Dios no deja de amar a este pecador, dicen los padres, puesto que se ha encarnado y ha muerto por él. También representan el amor de la Santísima Virgen y de los santos, que se interesan por su salvación y ruegan por él. Pero ¿qué no es necesario para convertirle? ¿Qué de milagros? Jesucristo llora, Jesucristo se estremece. Son precisos muchos esfuerzos para quitar la piedra y un mandamiento expreso del Salvador para hacerle salir del sepulcro. Reflexionad seriamente sobre este retrato. Mirad, no sea tal vez el vuestro. Concebid por lo menos una justa idea del extremo peligro en que está un pecador que vive en el hábito del pecado. Es muy fácil la conversión, cuando se necesita uno de los mayores milagros para convertirse. Prevenid los crueles sentimientos que tendrá el pecador en la hora de la muerte, haciendo una vida santa. Vivid en la inocencia, si no queréis morir en el pecado. Pensad muchas veces mientras os dura la vida en estos sentimientos horribles. Considerad esta Cuaresma como si fuese la última que vivís. Empleadla en todos los ejercicios de la santa penitencia interior. Haced limosnas para redimir vuestros pecados. ¿Cuántos de los que leerán esto no verán el fin de año? Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.